para ponernos al tiro con lo que pasa en las 4 cuadras a la redonda alrededor de mi casa, que es lo único que me importa, el amigo Sebastián Davidovsky. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Brivolti? ¿Cómo estás? Bien, bueno, repasemos un poquito lo que está pasando alrededor de tu casa, Miguel. ¿Te Van a parece? inaugurar, papi. Te quería preguntar cosas de la flia, de la bruja, de la jabru. Ah, bueno. No, vamos al grano. Por eso, vamos a salir del tupper. Me gusta eso de lo que pasa a 4 cuadras de mi casa, ¿no? O 500 metros a la redonda. Y decís, bueno, ok. Bueno, mira, por ahora en tu comuna viene bien la cosa. No, en serio. El tipo armaba un noticiero en radio para hablar de su barrio, ¿viste? Escuchame. No, en serio. ¿Cómo estamos? Tema coronavirus, tema clases, todo, el mundo. Bueno, a ver, empecemos si querés primero por el tema coronavirus, Yes. que sobre todo lo que está pasando, a ver, es una situación bastante parecida a lo que venía haciendo la semana pasada en términos de, a ver, vos tenés muchísimos casos, pero donde el porcentaje más, en un momento se acuerdan que el AMBA era el 95% de los casos. Todo, sí. Bueno, hoy es poco menos del 40% el AMBA. Pero claro, los casos, la torta total aumentó. Es decir, vos tenés por día más o menos 14.000 casos, ayer tuviste 14.500 más o menos, Sí. y casi un 60%, sí, más o menos, tenés en el interior de la Argentina. Por eso, no bajó el AMBA, no bajó, Claro. bajó y además subió bocha todo el interior. Sí, bajó, no es que bajó 50% tampoco. Por 100 personas bajó. Viene bajando con números. Ya hace un mes, por ejemplo, el otro día decía Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, que hace un mes que viene bajando los casos en la ciudad. Lo mismo se verifica hace por lo menos 18 días en el conurbano, por lo cual son buenas noticias, pero de alguna manera el interior de la provincia de Buenos Aires te compensa lo que está pasando o la baja esa que tenés en el conurbano. Pero después tenés, a ver, en términos generales a nivel país, tenés, en un momento eran 120, en un momento eran 180, en otro momento eran 250, hoy ya tenés más o menos 300 y pico de muertos diarios a nivel Argentina. Sobre todo por lo que te está pasando en provincias que, como se dice acá en Últimos Cartuchos, se repicaron, Sí. como Santa Fe, que tenés 2.200 casos nuevos. O sea, ayer tuviste 2.200 casos nuevos en Santa Fe. Vos me decías recién fuera del aire, Rosario se repicó también. Sí, tenés una tasa de positividad más o menos del 87%, o sea, números realmente delirantes en términos de tasa de positividad. O sea, de cada 100 que hizo PAS, 87 dan positivo, por lo cual, digamos, si la recomendación de la OMS es que te dé 1 de cada 10 o 10 de cada 100, bueno, Sí. Tenés muy elevado. Pero ese obviamente, índice, lo cual hisopando, ese índice corre sobre casos sospechosos, por supuesto, no es un testeo masivo. O sea, Bueno, sí, ahora si arrancó el. un 10 sintomático. Bueno, ahora arrancó el Detectar, ¿viste? Que es el programa este que empezó en su momento en el barrio 31, Sí. que era como ir a buscar proactivamente a aquellos casos que podían llegar a ser positivos. Arrancó sobre todo en Rosario, o sea, arrancó como esta federalización del plan Detectar, obviamente al compás de que aumentaron los casos en el interior. Bueno, pero ahí tenés en Santa Fe una situación muy delicada, 2.200 casos nuevos, Rosario con las camas de terapia intensiva también al borde. Lo mismo Tucumán, estaba viendo Tucumán también, una provincia chica en términos de superficie, con 1.400 nuevos casos ayer. Córdoba, que viene estabilizado en 1.400 nuevos casos diarios. Lo mismo Mendoza, que viene más o menos en 600 y pico por día. Bueno, tenés Jujuy, que viene bajando por suerte. Jujuy, que veníamos hablando de que venía muy complicado, viene bajando también la situación en Jujuy. Ayer tuviste 100 casos, en un momento había llegado a tener 500 diarios. Y bueno, y ahí está el tema de, bueno, a partir de este panorama favorable en el ámbito metropolitano, en la zona del AMBA, bueno, ¿qué va a pasar a partir de la semana que viene? Porque a partir de la semana que viene, como ustedes saben, vence esta nueva etapa, esta etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio, que duraba hasta el lunes de la semana que Es viene. una mentira, igual. Es una mentira. O sea. ¿En qué sentido? Pará, me interesa eso. No, yo lo que digo es que yo considero que para mí ya te dieron cuenta que la gente no puede más, entonces están bajando esa data, porque obviamente hay que comunicar bien que se cuiden todo, pero si haces cualquiera no pasa nada. O sea, el obligatorio es simplemente un título, no hay nada, o sea, porque es obligatorio no manejar borracho, te agarran borracho, estás hasta las pelotas. Entonces, el obligatorio, hay gente, o sea, hay gente pública, famosos subiendo fotos en boliches, en fiestas. Entonces, ¿qué es lo obligatorio? ¿Entendés? Lo que se debe. No, pará, es cierto.
está bueno lo que sí me parece que es que se pasó una etapa mucho de responsabilidad social, me parece también una mezcla de desgaste, también después de 7 meses de dar medidas restrictivas, con también necesidad de la gente de, no sé, retomar una cierta normalidad. No, que yo te la creo para laburar, o sea, por mí, todo lo que implica laburo hay que abrir todo, ya está. Para mí es una opinión, pero me refiero que el hecho de qué sé yo, una cosa es ir a ver a tu familia o algo, pero ya tipo, hay bares, restaurantes que abren, que están bien, que lo hacen con, pero después cierran la puerta, abren y se arma boliche, y la gente, y sabés los que, conozco hasta uno que está entubado ahora por haber ido a fiesta, o sea, es muy estúpida la gente, boludo. El obligatorio es un consejo el obligatorio. Claro. No, bueno, es un marco, me parece es un marco de seguimos en pandemia, ya pasó a ser como un marco de referencia. Está bien lo que planteás, obviamente no, eso no. A ver, con esto no quiero decir que se terminó la pandemia ni a palo, solamente que me parece que se pasó una etapa también de mucha responsabilidad individual y de mucha responsabilidad social de, bueno, esas medidas de aislamiento, de distanciamiento social, de si hay encuentros que sean al aire libre y ese tipo de cosas que, bueno, pasamos a esa etapa, sin duda. Buen día, Estamos Seba. En esa etapa. Buen día, ¿cómo te va? No, pienso que así como la mayor parte de la gente que ves por la calle, casi el 90 y pico % de la gente que ves por la calle tiene el barbijo puesto, peor puesto, mejor puesto. También creo que hay como al saber que el 90% de la gente que se contagia transita la enfermedad de manera leve, y al estirarse tanto en el tiempo, hay gente que empieza como a decir, bueno, ¿me entendés? Como un poco... Ya está. Como un poco, bueno, ya fue, ¿me entendés? Tipo, o sea, ya es un año perdido, o se me devastó la economía, o estoy hecho verga, ¿me entendés? A nivel emocional, ¿viste? Porque también todo esto tiene consecuencias psíquicas y demás. Entonces hay gente que dice, bueno, ya ahora sabemos que el 90%, dicho por los especialistas, transita la enfermedad de manera más leve, menos leve, aún sin saber un montón de cosas de lo que pasa con la enfermedad. Entonces hay gente que dice, bueno, me veo con la gente que no es de riesgo, o hago cosas por el estilo. Porque también sostenido en el tiempo, tanta incertidumbre sostenida en el tiempo, genera como sus temas. Para mí es un quilombo, porque lo que ves es que cuando bajas la guardia, se te van a la mierda un montón de distritos que estaban bien. Yo me acuerdo, hablaba con amigos que estaban en Rosario y me decían, acá estamos mejor, tomamos un cafecito, estamos acá, qué sé yo, y de repente, che, está recontrapicado. Es lo que pasa también en Europa, viste, que hay abrieron, vuelven a cerrar. Nueva York volvió a cerrar todo. Vos sabés que los datos de Europa, yo los relevaba hace un par de semanas. Es increíble que los que mayor potencian la circulación del virus son los jóvenes. Siguiendo este razonamiento que vos decías, Martín. Claro. Cuando digo jóvenes, vamos a actualizar y vamos a aclarar porque el concepto de juventud va cambiando. Pero más o menos entre los 30. Sí, más o menos, o más, 18 a 40, ponele, ¿no? Para sentirnos más parte de ese grupo. Pero digo, grupos que no son de riesgo, que te están impulsando o que te impulsan los rebrotes. Por eso, en los datos, cuando hablas con los especialistas, te dicen, mirá, seguramente baja la mortalidad o quizás no hay tantos casos de mortales porque los que se infectan son más jóvenes, pero eso no exime que la pasen como el orto mientras están enfermos o que mientras tengan el virus, etc. Entonces, pero es interesante ver eso, que los segundos rebrotes en Europa, sobre todas las cosas, fueron impulsados por jóvenes, o sea, por este rango etario que te estoy marcando. Sí, y también son los que necesitan, de verdad, o sea, fuera de laburar, que también lo necesita cualquier tipo de edad, los que necesitan salir a vivir, ¿viste? Como que, o sea, como tiene un ritmo de vida y un apuro y un hambre de vida que es un momento que no me robé. De 30 a 31 años no me lo podés robar. Pero lo que te digo, y también se está hablando de que, no sé, Seba, eso más que periodismo, también más médico, pero el hecho de que los nenes muy chiquitos, no solo escuché y leí, no solamente es como que no tienen algo que es lo que capta el virus, puede ser, o sea, son los que menos transmiten, que por ahí no se contagian, porque si se abren los jardines. No, dale, boludo. Dice, abren los jardines. Los menos de 4 o 5 años es como que tienen posibilidad, como que no se pueden contagiar porque tienen una enzima que no capta el virus. ¿Eso se sabe o no? No, yo no tengo esa información, Miguel, te pido disculpas por eso, pero a ver, lo que sí ha pasado en algunos jardines, sobre todo, no sé, hay algunos, a ver, ahora nos metemos si querés en la discusión de las escuelas, porque me parece que está incluso muy relacionado con lo que vos estás planteando. No es que los chicos no se contagian, ¿no? A lo sumo lo transitan de forma más leve, incluso que alguien más joven, a los padres. de los que contamos ahora. Bueno, ese es el tema, ¿no? Con quién viven, etcétera. Claro. Ahí está toda una discusión
sobre si contagia o no contagia. No termina de haber estudios que por lo menos terminen de confirmar que no contagian o que digan que contagian de forma más leve. O sea, realmente estuve leyendo mucho y encuentro posiciones diferentes al respecto sobre si contagian o no contagian. Pero ahí está un poco la discusión, a ver, de fondo sobre lo que va a pasar con las clases, ¿no? Con las clases presenciales, porque las clases siguieron, obviamente, los docentes hicieron un esfuerzo enorme en todo este contexto, y hay ahí, a ver, un principio de acuerdo, te diría, para que mañana el gobierno nacional anuncie que finalmente va a haber un protocolo para el regreso a clases presenciales, con muchas restricciones. En principio, la más importante es que no van a volver todos, sino que van a volver los de los últimos años de la primaria y del secundario para que terminen ese ciclo. O sea, digamos, a ver, los que están en el último año del primario y los que están en el último año del secundario, para que se encuentren, para que haya como un final. Incluso van a rendir examen, cosa que no estaba sucediendo, que no está sucediendo. Un examen de validación de conocimiento también es importante para ver cómo armás el 2021, ¿viste? Que se van a unificar parte ya del calendario académico de 2020 y 2021, que es parte de estas medidas. Pero había toda una polémica porque ahí tenías a la ciudad, sobre todo, pujando para que vuelvan las clases, sobre todo para reconectar a esos chicos que perdieron, a ver, que se desconectaron de la escuela, pero es interesante porque vos lo podés ver desde dos puntos de vista, ¿no? Lo podés ver desde un punto de vista académico y decir, bueno, se perdieron un montón de contenidos. Y también está la otra parte, ¿no? Que es la parte menos productiva en términos de ver a los chicos como productores, que es la parte de la socialización, ¿no? Que es totalmente me parece importante, que la más importante para mí. Y que es la más importante y que muchas veces que vos decís, bueno, que vuelvan los chicos para que vuelvan a estudiar. Bueno, viste que en un momento había una discusión de, bueno, dale las computadoras y listo, ya está, con eso se conectan y con eso estudian. Bueno, estaba la pregunta de, bueno, espera, no es solamente la conectividad a la computadora, que le falta, sino que también es el espacio dentro de la casa. Y también, y hay una discusión ahí sobre, bueno, qué efectos producen los pibes también juntarse con sus pares, ¿no? Que obviamente está validado por especialistas en educación, etcétera. Entonces, a ver, más allá, me parece que la conclusión hoy es, más allá de que cuando vos decís, bueno, hoy tenés índices parecidos a los que tenía, no sé, España, ponele en su momento en mayo, junio. Si, es el mejor, o Madrid, por decir una localidad. Entonces vos decís, bueno, ¿es el mejor momento para volver? No, porque cuando España estaba en estos, o cuando, no sé, Italia estaba en estos índices, ahí ni se pensaba en volver a clases. Claro, el tema, la diferencia ahí es que pasaron 7 meses contra los 2 o 3 meses que habían pasado en su momento en esas localidades. Entonces me parece que la discusión, la variable tiempo, me parece que le añade un condimento a esta discusión. Y me parece que ahí la discusión se va a terminar saldando justamente por esto, ¿no? Bueno, pasó tanto tiempo, los índices no son los mejores, pero los pibes por ahí necesitan juntarse, los pibes necesitan retomar ese vínculo con la escuela. Y ahí me parece que se va a saldar la discusión con protocolos, con los pibes de los últimos años, etcétera, y mañana se va a terminar anunciando esto. Por más que los índices epidemiológicos no sean los ideales. Eso es lo que creo. Igual, totalmente. Igual quería decir algo respecto a lo de boludear y trabajar, ¿no? Que es como la antinomia de yo banco a quien quiere trabajar, pero no banco a quien lo hace para boludear. Que hay muchos trabajos que dependen del boludeo. Es decir, por ejemplo, ponerle que se abren los shoppings, que parece que este fin de semana se van a abrir, o se estaba debatiendo si se abrían o no se abrían los shoppings. Bueno, los shoppings son para boludear, pero hay un montón de fuentes de trabajo ahí. Entonces, si hay presión para que abran por los locales de ropa, qué sé yo, sí, no son de primera necesidad ni nada por el estilo, pero los que tienen locales van a querer abrir porque necesitan abrir o lo que sea para mantener los puestos de trabajo, lo que sea, y los que van a ir a boludear. Ahora, si nosotros vemos la imagen de todos los shopping llenos de gente, vas a decir, uy, qué pelotudo que somos como humanidad. No, para mí, sí. Y ve la imagen, te vas a decir, che, ¿qué hacen todo esto? Todo el boludeo que por detrás tenga un trabajo, lo banco. O sea, me refiero a que abran las canchas de fútbol 5, ya, recontra ya. Que abran las canchas de básquet, que hablan cancha de tenis ya lo abrieron. Todo el gimnasio al aire libre, que hay gimnasios que tienen el techo abierto. ¿Cuáles no tienen un trabajo? ¿Una fiesta clandestina? Exactamente. Y juntarse en tu casa con 8 amigos un viernes, sos un imbécil. Y ojalá te pise un auto cuando salgas. No, furro. Bueno, sí. Es lo que le digo a mis amigos textual. Entonces, no hay un trabajo por detrás. Juntate, pero andá al Rosedal toda la noche, boludo. Llevate unas latas de birra individuales, estúpido. El problema con eso, obviamente, es que ahora tienen COVID esos, ¿eh? El problema es que esos agarran COVID y si están descuidados y contagian al viejo, lo que sea, y después un montón. Ya tengo muchos padres de amigos que estuvieron
al borde de quedarla, o varios que vi que se murió mi viejo. Bueno, es un bajón, obviamente es una desgracia total. Che, y más allá del COVID, ¿de qué más vamos a hablar, Viduski? Bueno, a ver, te cierro el tema de las escuelas, porque obviamente queda por definir a ver qué es lo que va a pasar, pero ahí me parece que el gobierno también cambió la postura y el que habló incluso fue Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y miembro del Frente de Todos, que dijo no, que tienen que volver las clases ya, o sea, como como un poco también dando abrazo al torcer del gobierno nacional que estaba más reacio a volver. Pero bueno, ahí está un poco, a ver, las dudas que quedan son, si querés, 4 dudas cortitas, que tienen que ver con el transporte, con si va a ser obligatorio la vuelta a clases presencial, con en qué lugares se van a dictar las clases, si van a ser en las aulas o en los patios, y también, me parece la duda, en términos políticos también más importante, es que van a ser los gremios docentes, donde empieza a haber ya algunas divisiones, pero algunos más duros dicen, no, recordemos que los gremios docentes, a ver, en términos políticos ya, y sacando el COVID, etcétera, suelen ser, digamos, bastante determinantes en años electorales también, porque si no arreglan la paritaria, muchas veces no empiezan las clases. Recuerden lo que pasó, por ejemplo, en 2017, por ejemplo, 2018, donde hubo una polémica con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí también hay un tema sensible para el gobierno de acordar también con los gremios docentes para que la vuelta a clases sea acordada también con los gremios docentes. Entonces, bueno, ahí tenés un tema político también a ver, y por eso te marcaba estos 4 puntos a definir de qué es lo que va a pasar con las clases presenciales, que repito, parece hay un acuerdo y mañana sería el día que se anuncie que van a volver estos chicos de los últimos años para terminar este ciclo escolar de forma presencial. Perfecto. Si les parece bien, vamos a ir a imágenes de la semana. No nos parece bien, Seba. Re mala onda, porque le decía que no le parecía. El tincha. Está re zarpada el tincha. Lo había hecho por formalidad, qué sé yo. Está re zarpada el tincha. Está tincha. A ver. Bueno, vamos a las imágenes de la semana, que eso nos sirve también para meternos en temas. Una mesa de personas. Es, reunión. ¿Esto es qué? ¿Dijiste? Miguel, no te escuché. Una mesa con personas. Esto es una mesa con personas. Bien, ¿y qué objetos? Me pongo como en el Zoom del jardín que acaba de terminar de sí. ¿Y qué objetos ven en la mesa? Gente careta de traje. Alcohol en gel, cafés, claro, anteojos. Bueno, ahí lo tenés sobre todo a Martín Guzmán, el ministro de Economía, al representante de la Argentina ante el Fondo Monetario, que se llama Sergio Chodos, a Juli Kozak y a Luis Cuvedú, que son los representantes del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, que vinieron de visita. A ver qué onda. La primera reunión del Fondo Monetario Internacional con la Argentina. Recuerden que Argentina tiene que renegociar una deuda de 44.000 millones de dólares, que fue la que pidió en su momento el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Y bueno, ahí hay algunas frases interesantes, por ejemplo la de Kristalina Georgieva, que dijo, no venimos a pedir más ajuste, dijo la directora del Fondo Monetario Internacional. Es interesante esto, porque el fondo, a diferencia de los bonistas, que se acuerdan cuando hablamos de la deuda, les interesa cobrar, pero les interesa poner condiciones al fondo, ¿no? Es decir, bueno, vos pagame, pero para pagarme eso necesito que hagas esta reforma jubilatoria, hagas nuevos acuerdos laborales, etc. Y es interesante en esos términos 2 discusiones que me parece que se están dando hoy en la Argentina. Porque por un lado el fondo te dice, no venimos a pedir más ajuste, y por otro lado ves un par de cosas dentro del gobierno que por lo menos mirás con atención. ¿Qué son esas 2 cosas? Bueno, una tiene que ver con el IFE, con el ingreso federal de emergencia, que se debate en estos momentos, es el ingreso de 10.000 pesos que ya cobraron en 3 ocasiones 9 millones de personas. Ahora la discusión en el gobierno es si la van a cobrar una cuarta. Por ahora la discusión parece estar saldada a que no, por ahora. O sea, que no va a haber un cuarto IFE. Cuando digo, a ver, hagan la cuenta, son 90.000 millones de pesos el IFE que el gobierno no invertiría, gastaría, etcétera, llámalo como quieras, en, bueno, cubrir las necesidades también de aquellos que fueron afectados por esta crisis económica. Entonces ahí decís, bueno, espera, ¿no estará siendo también parte de la negociación el tema del IFE? Veremos. Y lo segundo, tema paritario. La semana pasada empezó a haber protestas de algunos gremios cercanos al kirchnerismo, digamos, cercanos al Frente de Todos, si querés, por la propuesta salarial. El gobierno le propuso un 7% de aumento a los estatales. Hay un gremio que sí aceptó, que es el que en general acepta siempre, que es UPCN.
está el otro, que es el de ATE, que ayer hizo marchas por la ciudad, protestando justamente por esta propuesta de aumento. Entonces, bueno, ahí hay una pregunta, ¿no?, válida. Me parece decir, bueno, el fondo está diciendo que no va a pedir más ajuste. Sería ridículo que te pida más ajuste en contexto de pandemia, ¿no? Para más ajuste que esta crisis fenomenal que estamos viviendo, más los 3 años de recesión. Pero por otro lado, ves también un Estado con muy pocos fondos y también decidiendo algunas cosas que, bueno, hay que ver qué es lo que termina pasando con el cuarto IFE. Repito, es un tema muy sensible. Y el tema paritario, con el cual el gobierno todavía viene cerrando muy poquitos acuerdos salariales, que eso en términos de guita significa que vos de alguna manera terminás poniéndole el ancla a los salarios y terminás, bueno, haciendo un ajuste en definitiva, si vos terminás ajustando por debajo de la inflación. Así que bueno, ahí están los temas, me parece, económicos. Una consulta. En general, la paritaria estatal es la que marca después a los privados. Es decir, ¿la estatal suele estar más holgada que la de los privados o no? No, depende. Vos tenés algunas que son importantes. Por ejemplo, la de comercio es muy importante. Todavía no se terminó de cerrar por todo este contexto. Tenés la de camioneros, que también suele marcar. Te digo, la bancaria, que suele ser tipo en febrero más o menos. No, tenés varias paritarias que suelen marcar como el pulso. El tema es que los estatales vienen muy castigados hace mucho tiempo. Hace varios años que vienen perdiendo mucho con respecto a la inflación. Entonces, esta del 7% fue como otro golpe duro. Pero también 7 es muy poquito. Muy poquito. Sí, o sea que si cobrás 10.000 pesos, cobrás 10.700 pesos. ¿Eso es lo que te aumentan? A verga lo que te aumentan. Exacto. Una pizza más. Bueno, es que hay un tema. Bueno, por eso digo, por eso digo que ahí vienen otras discusiones, ¿no? Digo, más allá, yo te lo planteaba en el contexto de la reunión con el fondo, pero me parece que ahí están otras discusiones que hoy empiezan a sonar fuerte, ¿no?, en el gobierno. Repito, la pérdida de poder adquisitivo también te hace que muchos terminen, por ejemplo, por debajo de la línea de pobreza, incluso. Entonces, bueno, hay varias cosas que empiezan a complicarte, también variables, que en muchos casos son propios de lo que está pasando con la pandemia, etcétera, y otros tienen que ver con estos 3 años de pérdida de poder adquisitivo de los que venís ya. ¿Quién dijo hace poco, espero que el salario mínimo alcance para la canasta básica? Un dirigente gremial. Porque yo digo, o sea, si vos le decís al salario mínimo, debería cubrir digo, lo mínimo, sí, lo indispensable. Digo, pero es verdad que la pérdida de capacidad es terrible. Porque vos podés tener un laburo, o sea, de hecho, en los números del INDEC del año pasado, lo que veías digamos, la gente que busca empleo era que había gente que por la pérdida de poder adquisitivo tenía empleo, pero además buscaba una changa más. Entonces ahí incluso se teorizaba, porque no está claro en los números del INDEC, que muchos buscaban, no sé, un laburo de Uber, un laburo de Rappi, un laburo, ¿entendés? Un laburo extra que no tuviera horarios fijos, como para hacerse un mango extra. Justamente por esto que genera la pérdida del poder adquisitivo. Vos podés tener un laburo en relación de dependencia, pero a la vez estar por detrás de los números de inflación. Entonces eso hace que vos busques un laburo extra justamente para complementar o para ganarle o para empatarle a la inflación que año tras año termina siendo el 40% en los últimos años. Eso pasó todos estos últimos años totalmente, que los salarios no le ganaban a la inflación. Durante muchos años los salarios le terminaban ganando a la inflación, por más que era alta, lo cual hay que ver si genera más inflación o no. Digo, pues viste que para las explicaciones de la inflación siempre hay diferentes miradas. Algunos dicen, no, es por la emisión monetaria. Después se deja de emitir y sigue la inflación y no se detiene. Entonces es como que no terminás de pasar en limpio. Y a la inflación también hay que verla, ¿sabés cómo hay que verla? La inflación también por sectores. O sea, porque vos decís, bueno, por ejemplo, la inflación de alimentos, que es la que le pega a los sectores más bajos, es una inflación que tiene mucho. O sea, vos tenés que verla siempre por cómo impacta según los sectores. La inflación de medicamentos le impacta a los jubilados. La inflación de los alimentos le impacta a los sectores más bajos. Entonces, la inflación de los colegios privados le impacta a la clase media. Entonces, en ese promedio, que es bastante injusto, te dice, bueno, la inflación fue del 2%. Bueno, pero el alimento fue del 4%. Bueno, entonces vas a tener seguramente mucho más gente que le cueste llegar a ese número que requiere para comprar esos mismos alimentos. Entonces, nada, siempre hay que mirarlo en detalle eso para entender bien y siempre mirar sobre todo la inflación de alimentos, que es la que más le pega a los sectores más bajos. Perfecto. Pasamos de imagen. A ver. Que bueno, tiene que ver con los incendios. En la República Argentina, más de la mitad del país con focos de incendios. Eran 14 el viernes.
Y vos sabés que a mí me sorprende algo, un número que es impresionante, ¿no? Que con todos los que hablás de las distintas provincias, ¿no? De la gente que está luchando contra el fuego, todos te dicen más o menos que el porcentaje de estos incendios generados por el hombre, ya sea por negligencia, por tirar una colilla de cigarrillo o por cuestiones obviamente a propósito que tienen que ver con desarrollos inmobiliarios o desarrollos que tienen que ver con el agro. ¿Qué es lo que más está señalado, digamos? Sí, Total. Bueno, ese porcentaje en todas las provincias, no sé, te digo Córdoba, Formosa, San Luis, Santiago del Estero, todos te dicen, y arriba del 95%. O sea, que arriba del 95% de esos incendios fueron generados a propósito o generados por el hombre. Entonces, nada, es un número que realmente preocupa. Me parece que no se tomó la dimensión. Hay muchos que se lograron controlar, sobre todo, a ver, en Córdoba, 200.000 hectáreas, solamente en Córdoba se prendieron fuego. No sé si vieron ese mapa. El mapa de los incendios, mira, lo tenía que haber puesto, porque es un mapa donde te muestra que más de la mitad del territorio tiene focos de incendio en la Argentina, y realmente es algo que preocupa muchísimo y que bueno, no se le encuentra la vuelta tampoco. Influye, por supuesto, también que en algunos lugares hace 5 meses que no llueve, y eso dificulta también la tarea de, bueno, o la sensibilidad que tienen esos terrenos para el incendio, pero ahí estaríamos mirando cómo solucionarlo, y en realidad lo que hay que cuestionar es por qué se genera, digamos, ¿no? Si pensamos en la lluvia o en la cantidad de bienes hidrantes, o si están a disposición, estamos pensando cómo remendar la cagada que genera esto, 95% de incendios intencionales. Es como decir, bueno, no. Totalmente. Okay. Vamos a la última. La última imagen tiene que ver con mucho de lo que estamos hablando, que tiene que ver con la pobreza, que finalmente la semana pasada se conoció el número, que la pobreza en la Argentina, es decir, aquellos que no llegan a cubrir la canasta básica, fue del 40,9%. 40,9%. Y vos tenés ahí un número, o sea, niños es 6 de cada 10, o sea, es un número realmente escalofriante. Y lo que tenés también ahí es que 40,9 es el promedio del primer semestre. ¿Qué te digo con el promedio? El promedio entre el primer trimestre y el segundo. El segundo trimestre, o sea, el segundo trimestre de pandemia, fue del 47%. Se promedia con el primer trimestre sin pandemia, pero que también había sido duro, estaba alrededor del 37%. Entonces, ahí te termina quedando en el 40,9%, que es el promedio entre los 2 trimestres. Pero un número que es lo que pasa ¿Cuánto estaba hace un año? Más o menos en el 32%. Pero si lo comparás con el segundo semestre del año pasado, estaba en el 35%. O sea que entre el primero y el segundo hubo una subida del 5%, después subió un 2% para el primer trimestre de este año, y después subió un 10%. Del 37 al 47. Sí, lo que me dicen los oficiales. ¿Un 10% más? Sí, ¿pero por qué ocurre esto? O sea, porque ¿es por la pandemia o es porque antes decían que el otro gobierno era una máquina de hacer pobre? Ahora hay más. ¿Por qué es? Mira, Miguel, ahí tenés la explicación. O sea, vos medís la pobreza por ingresos, ¿no? Es decir, depende de cuánta guita cobres, vos estás por encima o por debajo de los niveles de pobreza. Después, si llegás a la canasta básica de alimentos, específicamente, estás por debajo de la indigencia, ¿no? Digamos, sos indigente, que eso está en el 10%. Entonces, tiene que ver mucho con pérdida de ingresos, tiene que ver mucho con pérdida de poder adquisitivo, que es lo que les decía antes, y tiene que ver obviamente, con la falta de empleo, ¿no? En este contexto, sobre todo en el segundo trimestre, con la imposibilidad que los otros números de trabajo, y que probablemente podamos relacionar, que tiene que ver con la imposibilidad de muchos de salir a la calle a hacer laburo que hacían de forma informal, o sea, no en blanco, no con un salario a fin de mes, sino que lo hacían de forma, digamos, cuando había laburo, básicamente, que es lo que se cayó en el segundo trimestre. Sí, igual obviamente uno termina hablando de porcentajes y, o sea, si pensás en la cantidad de gente que eso representa en cada persona en particular, es una locura. 20 millones. O sea, 20 millones de personas, o sea, nosotros le hablamos y vivimos en un país donde hay 20 millones de personas que están en la pobreza. Es una locura. O sea, uno termina hablando de porcentajes, que es como un número frío, digamos. Sí, que suena a 40. Sí. Sí, que suena a 40. Son 20 millones de personas. O sea, desastre total. Desastre. Bueno, esas son las tres imágenes de la semana. Bueno,
Seba, gracias por tu tiempo, por tu laburo. Mucha suerte con el libro, sabemos que anda muy bien. Le volvemos a mencionar el libro, Engaños Digitales. Sí, claro, sí. Se llama Engaños Digitales, Víctimas Reales. Espera que lo voy a mostrar. ¿Puedo mostrar un segundo? A ver, sí, por supuesto, Sebastián. Si me poncha la cámara. A ver. Ahí está, mirá. Ahí está. Sebastián Davidowski, Engaños Digitales, Víctimas Reales, historias de estafas por internet en la Argentina. Está en todas las librerías y lo pueden escuchar el lunes. Rápido, Seba, después te tengo que contar una de que le hicieron a mi tía, una estafa piramidal. No. Le compró una pirámide a un egipcio y le mandaron un secador de pelo en lugar de la pirámide. Es una empresa de venta online. Después te lo cuento por privado, Rey. Dale. Ya se lo contaste igual. Vidowski, lo pueden seguir en redes sociales. Gracias, loco. Chau, bro.